comenzáramos la clase precisamente haciendo una comparación de lo que dice Génesis 3:15 y por qué se le denomina el protoevangelio. De hecho, la pregunta del millón sería, ¿qué significa protoevangelio? Y a partir de eso, de entender el protoevangelio, vamos a contestar algunas preguntas. Entre ellas, esta bien interesante, porque la semana pasada queda como con la inquietud de que, bueno, Adán y Eva se salvaron, Adán y Eva realmente lograron la salvación, ¿en qué condición quedaron ellos después de todo lo sucedido? Entonces, lo interesante es que hoy vamos a poder contestar esa pregunta. ¿Adán y Eva fueron finalmente salvos? ¿Adán y Eva fueron finalmente salvos? Entonces, permítame un momentico que acabo ya a anexar algunas personas a la sesión que acaban de llegar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. El protoevangelio. El término protoevangelio viene del griego protos, que significa primero. Entonces, es decir, protoevangelio significa el primer evangelio. Dios declara una promesa de redención. Quedó claro algo la semana pasada. En el momento en que el hombre peca y transgrede y falla en las demandas que el Señor les dio a través del pacto de obras, inmediatamente se manifiesta la gracia de Dios. Porque el Señor pudo haberlos eliminado inmediatamente en todo aspecto, o sea, desaparecer a la humanidad. Era lo que merecía la humanidad, desaparecer. El día que comas del fruto ciertamente morirás. Pero el Señor tiene misericordia y empieza a realizar una serie de situaciones donde muestra su gracia. Y resulta que el Señor ya se empieza a mover en otros términos, no en términos de justicia, porque no se le empieza a dar a Adán y a Eva lo que merecen, sino que el Señor, teniendo misericordia de ellos, primero que todo cubre su vergüenza, cubre su desnudez, y aclarábamos hace 8 días que la vergüenza de Adán y Eva no venía producto de que estuvieran desnudos porque siempre lo habían estado, sino de su vergüenza porque ellos ya eran distintos. En el momento que entra el pecado en sus vidas, todo en ellos cambió. El pecado penetró de manera tan medular en el ser humano que aunque el pecado no hace parte esencial del hombre, el pecado entró de manera radical. Eso significa, en palabras de R.C. Sproul, que los hombres con el pecado original fueron contaminados desde el núcleo, desde la médula, y todo lo que sale del hombre de ahí en adelante es de continuo malo. Por eso el Señor lo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, que al hombre no lo contamina lo que entra en él, sino que al hombre lo contamina lo que sale de él, lo que sale de él. Entonces es interesante que nosotros tengamos en cuenta esto, que el Señor empieza a moverse en términos de misericordia, y empieza a desarrollar y a mostrar su gracia divina. ¿Cómo? Creándoles vestiduras de piel a Adán y a Eva que pretendían cubrir su desnudez con hojas de higuera. Él es el que se hace cargo de cubrir su vergüenza. Él es el que se va a hacer cargo ahora de cubrir su vergüenza. Pero entonces entremos en detalle, ¿qué es el protoevangelio? Bueno, recordemos lo que dice el texto. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Y esto es interesante, esta declaración la hace el mismo Dios, o sea, que el primero en predicar el evangelio en el mundo fue Dios. El primero en profetizar, el primero en anunciar, el primero en declarar, el primero en prometer un redentor fue el mismo Dios, de boca de Dios sale. Ahora, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a la serpiente. Una situación que el Señor le dice algo a Eva, le dice otra situación a Adán, y esto es lo que le dice a la serpiente. Ahora, es una promesa que el Señor hace, pero que tiene connotaciones que afecta a todos los que están allí, porque va a traer redención a Adán y a Eva y a su descendencia, pero va a traer condenación, muerte, juicio
a la serpiente. Y habla de la descendencia de la mujer y habla de la descendencia de la serpiente. Esto es interesante porque se habla de la promesa de que el Señor arreglará lo que se arruinó, lo que se arruinó. Ahora, se habla en esa promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, de la mujer nacerá uno, dice la escritura. Y lo interesante es que vendrá una simiente de la mujer, es decir, el Señor lo primero que promete es que vendrá un hombre. Y va a nacer de una mujer. Ahora, bien, en segundo lugar, este hombre herirá a la simiente de la serpiente. Es decir, una herida definitiva, un golpe certero y absoluto, que va a implicar la victoria del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, sobre la simiente de la serpiente. Prevalecería entonces en esta promesa la simiente de la mujer. Pero hay un tercer aspecto. El primero, una simiente de la mujer, un hombre, uno nacido de mujer. Dos, este hombre herirá a la simiente de la mujer, una herida definitiva, un golpe certero y absoluto. Esto implica la victoria del hijo de la mujer y este prevalecerá sobre la simiente de la mujer. Pero no será un triunfo sin pagar un precio. No será un triunfo sin dolor, sino que será a través de los padecimientos de ese hijo de la mujer que vencería. Sería una victoria entonces a través del sufrimiento. Y es por esta razón que Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio, porque muestra todos los elementos de lo que anunciamos en el evangelio en Cristo Jesús que se cumplió. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. De hecho, cuando el Señor Jesús se encuentra con los dos discípulos camino a Maús, y ellos le están dando una lectura incorrecta a la muerte de Cristo, porque todos los discípulos en ese momento, que la lectura que le dieron a la muerte de Jesús, que todo había terminado, estaban olvidando de cabo a rabo las escrituras. De hecho, estaban olvidándose del mismo protoevangelio, al darle la lectura de que como todo ser humano, Jesús, la muerte era definitiva en su vida, ya no había nada más que hacer, apague y vámonos. Esa lectura incorrecta el Señor la corrige al llamarles la atención a estos dos discípulos, al decirles no era necesario que se cumpliese todo lo que dice la ley y los profetas acerca del Cristo. O sea, haciéndonos entender que toda la Biblia es una sola historia que apuntaba a ese momento de redención maravilloso, esa carrera de relevos que le hablé semanas atrás. Y luego dice que los guió por por la ley de Moisés. Dice más adelante que cuando estaban ya no solo esos dos, sino también estaban el resto de los 12 y de los discípulos de Jesús, dice que también por los salmos y por los profetas les indicó que era necesario que sucedieran todas estas cosas. La escritura en muchos momentos habla del siervo sufriente. Entonces nosotros estamos hablando aquí de que uno hará lo correcto. Adán falló. Adán ya no era la persona. El primer Adán falló. Pero vendrá un postrer Adán, vendrá otra persona que arreglará todo. Entonces, aquí viene la pregunta. Hubo la promesa, se desarrolla, el Señor declara el Evangelio con esta promesa de Génesis. Pero la pregunta del millón entonces sería ¿cuál? ¿Adán y Eva fueron salvos? Pues la pregunta no solo sería si fueron salvos, sino que también tendríamos que preguntar cómo fueron salvos. O sea, que hubo algo diferente a cómo se salvan las personas al día de hoy. Bueno, como se los he dicho, Adán había fracasado en cumplir el pacto de obras. No en su obediencia, la que procura su salvación, pues no obedeció. Él no obedeció y por esa razón, por su desobediencia, el pacto de obras se rompió una vez y para siempre. Ya no hay otro chance de poderlo cumplir. Es allí, en su estado de bancarrota espiritual, el hombre que recibe la promesa de parte de Dios. Dios por primera vez revela su nuevo pacto, el pacto de gracia, en Génesis 3:15. Y por primera vez es predicado el Evangelio. A mí me llama la atención, les decía esto en clases pasadas también.
El Señor no solo inicia la escritura de la palabra, sino que Él inicia la proclamación del Evangelio. El Señor, todo lo que le delegó en su momento a los autores bíblicos y a los apóstoles y profetas, Él en primera instancia lo hizo. Él fue el primero en profetizar. Él fue el primero porque la profecía precisamente es la voz de Dios en la boca de los emisarios del Señor. En primera instancia el Señor no tuvo un emisario, Él mismo le dio el mensaje a Adán, a Eva y a la serpiente. Y a partir de ese momento, Dios empieza a revelar otro pacto, no el que se acaba de romper, sino otro pacto, el pacto de gracia. Aquí no se establece, hay gente que le da una lectura incorrecta a este momento y piensa que en ese momento se establece el pacto de gracia y no es así. Aquí tan solo Dios empieza a revelar progresivamente su promesa de salvación. El pacto de gracia se establece, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí solo se anuncia la promesa y se empieza a anhelar que esa persona venga. Quien ignore esto interpretará de manera incorrecta todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? Según lo que les acabo de relatar de Lucas capítulo 24, de Cristo. De Cristo. Por eso la palabra dice que en Él las promesas son sí y en Él son amén. Porque en el Señor Jesucristo se cumplieron todas esas promesas maravillosas de los profetas y de la ley. Ese es el protoevangelio. Ese es el protoevangelio. Pero bueno, entonces sigue la pregunta, ¿no? ¿Fueron salvos Adán y Eva? Y si lo fueron, ¿cómo lo fueron? Aquí sencillamente estaba describiendo lo que era el protoevangelio. Pero estas preguntas son interesantes, porque estas preguntas nos empiezan la respuesta a estas preguntas nos llevarán a un tema maravilloso, y es el tema maravilloso de cómo se empezó a propagar la fe. Génesis 3:20, inmediatamente después de lo que el Señor ha empezado a decir, le dice el juicio que viene sobre la serpiente, el juicio que viene sobre la mujer, el juicio que viene sobre el hombre, aun como este juicio afecta a la misma tierra. En el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si ustedes hacen una lectura cuidadosa de Génesis capítulo 3, ustedes se van a dar cuenta que en medio del pecado del hombre, de la confrontación de Dios, de cómo Él cubre su pecado, de cómo Él empieza a desatar ese juicio sobre todos los que están inmiscuidos en esta situación tan terrible, en medio de eso dice que Adán le pone nombre a su mujer y la llama Eva porque es madre de todos los vivientes. Y lo primero que vemos allí es que él sabe que la promesa se está refiriendo a esa mujer. Hay otro pasaje, ahorita no me acuerdo dónde está en el Nuevo Testamento, donde dice que de una misma sangre venimos todos. C.S. Lewis en sus Crónicas de Narnia llama a todos los seres humanos los hijos de Eva, los hijos de Eva. Y esto es maravilloso, esto es especial, porque nos referimos a eso y esa seguridad la empieza a tener Adán, y por eso el nombre que le pone a su mujer. Pero también hay otro elemento en Génesis 4, verso 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Otro texto maravilloso. Yo sé que el nombre Caín de pronto está muy estigmatizado por lo que él hizo, que acá lo vamos a hablar el día de hoy en esta clase. Pero el nombre Caín es un nombre bonito. De hecho, ahí le están diciendo qué significa. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ellos tal vez preguntaron, ¿no será este aquel prometido? Ellos, como hasta ahora se habló de lo que iba a suceder, se abre la expectativa de que en cualquier momento pueda venir ese hijo. Y ellos lo primero que piensan es el primero que nace. Los resultados nos van a dejar ver claramente que no fue ni Caín ni fue Abel, porque Caín tenía un corazón malo y Abel murió. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de que comienza una carrera de relevos para que se cumpla esa promesa y que será en el mismo tiempo de Dios, que fue el que declaró la promesa, en ese mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso será el que declarará en qué tiempos, en qué sazones resultará la promesa cumplida. Pero entonces, estas dos situaciones
nos dejan ver la expectativa que hay por parte de Adán y Eva para que esto suceda. Y de alguna manera eso nos deja ver fe. Génesis 3:20. Aquí vemos cómo ellos creen a la promesa de Dios. Ellos tienen fe de que nacerá uno de la mujer en la cual se cumplirá la voluntad revelada de Dios. De hecho, lo esperan, lo aguardan. Tienen la expectativa, la esperanza del cumplimiento de esa promesa. Ahora, por su parte, en Génesis 4:1, el primer nombre dado al primer hombre nacido fue un recordatorio de la promesa de Dios, y esto es maravilloso. A veces a uno le eclipsan las malas acciones de Caín, pero antes de ir a ese chicharrón tan berraco, lo que hagamos es meditemos en el verso 1 de Génesis 4. El primer nombre que le ponen al primer hijo nacido de toda la humanidad. Esto es interesantísimo. Es un recordatorio de la promesa de Dios. Por voluntad de Dios se ha adquirido varón. Tal vez podría ser este el Redentor. Y Génesis 4, versos 4, 6 y 7, vemos notorio que enseñaron a sus hijos en los eventos sucedidos respecto al estado del hombre luego de la caída y la necesidad de buscar a Dios a través de un sustituto. Y uno, ¿cómo puede decir? Alguien podría decir, bueno, ¿cómo llegas a esa conclusión? Bueno, Génesis 4:4 habla de un Abel presentando un sacrificio muy intencional. Y hay un comportamiento claro en Abel, donde se evidencia que ya sabía de antemano la forma de acercarse a Dios. Ahora, por otro lado, en Génesis 4, del 6 al 7, es cuando Dios le llama la atención a Caín por los pensamientos que tiene por un lado, y por otro lado por haber hecho las cosas mal al ofrecer sacrificio. Porque la Biblia no solamente dice que al Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero que no le agradó la ofrenda de Caín, sino que va y le llama la atención a Caín. Hay un reclamo de Dios a Caín de que haga las cosas bien para que le vaya bien. Eso es lo que dicen los versos 6 y 7. O sea, es un reclamo donde el Señor le está llamando a la atención. Oiga, haga las cosas bien. Y miren, mis hermanos, resulta imposible que Caín haga las cosas bien si las desconoce. Entonces, si el Señor le está llamando la atención es porque implícitamente le está diciendo, usted conoce cuál es la forma en que yo estoy pidiendo que se acerquen a mí. Él está pidiendo un buen comportamiento. Le está pidiendo, le está demandando Dios a Caín un actuar por fe. Un actuar por fe. Entonces, estamos viendo que lo más seguro es que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos la manera correcta de acercarse a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a qué conclusión llegamos con Adán y Eva? ¿Fueron o no fueron salvos? Mis hermanos, fueron salvos. Y fueron salvos de la misma manera en que se salva cualquier persona en cualquier época. Porque creyeron a la promesa de Dios. Ellos creyeron en el Mesías. Ni siquiera se llamaba todavía Mesías. Ni siquiera todavía tenía el nombre de Cristo. No tenía el nombre de Hijo del Hombre. No tenía el nombre propio de Jesús. Y unido a Cristo, no se llamaba todavía Jesucristo, el cumplimiento del verbo encarnado. No se llamaba así, pero con lo poco que tenían. Esa revelación que a partir de Génesis 3:15 se iba a construir sobre ella y cada vez iba a crecer, iba a ser más exacta y más puntual de manera progresiva. Eso poco que ellos recibieron fue suficiente para que creyeran a la necesidad de que era otro el que lograría por ellos la redención. Y aunque no es por obras, ellos entendieron que ahora era por gracia que se salvaban. Ya no lo hacían ellos a través de su obediencia, sino por gracias. Su confiado comportamiento, apuntando a lo prometido por parte de Dios, evidenció que su fe era real. Esa expectativa que produce esperanza, y esa esperanza que produce una convicción fuerte, esa fe, podríamos decirlo en todo el sentido de la palabra, fue lo que dijo de ellos, va a venir uno. Y es que así se salvaron todas las personas del Antiguo Testamento. Todas las personas del Antiguo Testamento se salvaron en la creencia de que uno vendría, que todavía no había sucedido.
Y nosotros, después de la venida de Cristo, somos salvos es porque creemos en que ya vino. Es lo único que se diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El tiempo en que suceden las cosas. Ellos veían un evento futuro, nosotros vemos un evento pasado, pero que por pertenecer al decreto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos en la clase 2, el pacto de redención, Dios se había puesto de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en que sencillamente iba a venir el Salvador. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Pero entonces aquí pasamos a un tema bien importante y que pues estudiarlo, mientras lo estudiaba en estos días y cuando hacía la clase, es bien doloroso y bien le da a uno mucha luz acerca de los grandes errores de un incrédulo y los grandes aciertos por pura misericordia de un creyente, porque eso es lo que representa Caín, un incrédulo, una persona no nacida de nuevo, un pagano. Y eso es lo que representa Abel, un hombre que vive por fe. Dice la escritura Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto es muy importante que meditemos en esto. La ofrenda de Caín. Dice Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hay muchas personas, mis hermanos, hay muchas personas que han llegado a conclusiones a veces no tan acertadas acerca de qué fue lo que sucedió que desagradó tanto a Dios para que no aceptara la ofrenda de Caín. Bueno, no estaría absolutamente prohibido, nosotros tenemos que tener esto en cuenta, no estaría absolutamente prohibido las ofrendas vegetales o el producto de la tierra más adelante en la ley de Moisés. De hecho, la ofrenda vegetal estaría contemplada en la ley mosaica. Se llama la oblación, una ofrenda voluntaria, donde las personas que la ofrecieran podían traer el producto de la tierra, porque es que hay personas que dicen enfáticamente que no se puede ofrendar nada, absolutamente nada de la tierra. Bueno, vamos a meditar algo más adelante con respecto a eso, pero yo quiero que tengamos en claro algo. La ley de Moisés trajo ya una ley escrita donde ya no era por tradición oral que se transmitía de generación en generación. Si Caín y Abel sabían que debían ofrecer un sacrificio, una ofrenda al Señor, era porque sus padres se lo habían dicho por tradición oral, se los habían enseñado. Estaba en la boca de Adán y Eva todo el tiempo la palabra de Dios, que hasta en ese momento era la promesa de Génesis 3:15. Esa era la Biblia de ellos. Obviamente otras cosas como crecer, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla. Y obviamente también las consecuencias que traían encima de haber pecado. Pero lo interesante del asunto es que más adelante con la ley de Moisés no solamente va a quedar escrito el sistema sacrificial, que se le mostró de manera muy general a Adán y a Eva, y que se cree que por esas razones que vemos a un Abel ofreciendo sacrificio, vemos a un Noé ofreciendo sacrificio, vemos a un Abraham ofreciendo sacrificio, vemos a sus hijos ofreciendo sacrificio, y teniendo muy clara la idea de que definitivamente la única forma a través de la cual se podían acercar al Señor era a través de un sacrificio. Pero también en la ley de Moisés iba a quedar establecida que iba a haber una ofrenda vegetal. Entonces, las personas que piensan que es porque solamente por el hecho de haber ofrecido algo que nunca ha contemplado el Señor, no está del todo bien. Porque en algún momento sí se va a contemplar una ofrenda vegetal. Pero lo interesante es que esa ofrenda vegetal, según la ley de Moisés, es una ofrenda, uno, voluntaria, no obligatoria. Y dos, no se podía ofrecer sin ofrecerse la ofrenda
de expiación, de holocausto. Imagínense esto, o sea, había una base para la ofrenda vegetal y era la ofrenda de derramamiento de sangre. Todas las ofrendas vegetales debían ofrecerse bajo la base de un sacrificio de derramamiento de sangre. Ahora, tampoco la Biblia dice que él haya dado de lo que le sobró o de inferior calidad. Cuando se habla de que al Señor no le agradó la ofrenda de Caín, no está diciendo porque él trajo los tomates dañados o las zanahorias marchitas. Más allá de eso, está hablando de que no le agradó por lo que ofreció en sí mismo. Podría ser lo más perfecto, podría ser lo mejor, que la Biblia tampoco lo menciona. Entonces guarda silencio en la Biblia absoluto. No podemos decir que lo que trajo era perfecto, estaba en perfectas condiciones, pero tampoco la Biblia habla de la condición en la que se encontraban ese producto de la tierra, como lo llama la Escritura. Entonces no podemos ni hablar de que estaba dañado ni que estaba en perfectas condiciones. Sencillamente le presentó el fruto de la tierra. Y ese término es importante que lo tengamos en cuenta, fruto de la tierra. Entonces, ¿en qué se basa el que el Señor se haya desagradado? No fue en la mala acción y creo que eso quede claro, la mala acción de Caín no fue la mezquindad, como muchas veces las personas presentan esto al explicarlo. De hecho, muchos usan este texto perversamente para sacarle la plata a las personas. Entonces, no ofrendes lo peor, sino lo mejor, y meten elementos como que Caín ofreció lo peor y pierden de vista completamente el pasaje. Este pasaje no está hablando de una recompensa económica. Este pasaje está hablando precisamente de tener claro, de tener claridad sobre la sustitución, de la nueva manera en que las personas se iban a acercar al Señor. Ese es el centro de este pasaje. Abel, ahorita nos vamos a dar cuenta, la tenía clara. Caín, no es que no la tuviera clara. Caín no aceptó esa nueva manera en que el Señor se quería mover, queriendo seguir agradando a Dios por las obras. Aquí el problema, más que mezquindad de Caín y de que no ofreció lo mejor del fruto de la tierra, aquí el problema más bien fue el ofrecer deliberadamente lo que él quiso, a sabiendas de lo que se demandaba para este tipo de ofrendas, porque es obvio que Abel lo hizo porque se lo enseñaron sus padres. Yo no creo que ellos hayan sido selectivos y solo se lo hayan enseñado a Abel, se lo enseñaron también a Caín. Caín sabe las cosas, pero no las hace, no las quiere hacer. El adorar no es la oportunidad entonces para impresionar a Dios con mi esfuerzo. Y aquí nosotros tenemos que meditar en un texto más adelante que habla las Escrituras para poderles dar más luz al respecto. Y aquí es importante relacionar las acciones al adorar con eventos anteriores. Propiamente en Caín, mire lo que dice el texto en Génesis 3:7. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miren eso tan interesante, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y más atrás dice, no comerás de él, maldita sea la tierra, por causa con dolor comerás todos los días, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Acuérdense que ellos hasta ese momento se alimentaban del fruto, de los frutos de los árboles. Ellos tenían que sembrar, que tenían que cultivar, no. El trabajar la tierra fue un producto, escúchenme bien, el trabajar la tierra y que la tierra a veces generara no los frutos ni los dividendos de ese esfuerzo, sino que a veces salieran cosas incorrectas o cosechas malas, iba a ser producto y consecuencia del mismo pecado. Entonces acá se está hablando del esfuerzo humano. Aquí se está hablando del trabajo del hombre, del sudor del hombre. Entonces era muy significativo que Caín se presentara con esa ofrenda delante de Dios
Era como queriendo impresionar a Dios con lo que Él hace. Y así uno no se acerca a Dios, mis hermanos. Uno no se acerca a Dios impresionándolo. Uno no se acerca a Dios diciéndole, mira lo bien que lo he hecho. Mira lo bien que me han salido las cosas. Así no se acerca uno a Dios. Porque les tengo que decir algo, mis hermanos. La misma tierra que estaba cultivando Caín estaba maldita. Porque dice, maldita será la tierra por tu causa. Mis hermanos, todo el universo está bajo maldición. La Biblia dice en Romanos que la creación aguarda ardientemente, pacientemente, la manifestación de los hijos de Dios. Y anterior a ese pasaje dice, la creación gime a una, porque la creación sufre, producto del pecado que el hombre realizó. Toda la creación se vio afectada, toda la creación se vio afectada. Entonces, ¿cómo va a poder una persona venir con el fruto de una tierra maldita, creyendo que con su esfuerzo puede agradar al Señor? No hay bueno ni aún uno. No hay bueno ni aún uno. Ahora, esto, si fuese un acto de ignorancia, pero lo que estamos viendo es que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos la forma correcta de acercarse a Dios. O sea, imaginémonos a Adán y a Eva contándoles antes de dormir cuando ellos eran pequeños y cuando pecamos delante de Dios y era tan alta nuestra vergüenza, el Señor tomó un animal y lo sacrificó. Y aclaro una cosa, hasta ese momento ningún animal había muerto en la tierra, porque en la tierra no había muerte. La muerte vino producto, escúchenme bien, directamente del pecado. Hasta ese momento no había muerte. Y tuvo que morir el inocente para cubrir el pecado de los culpables. La primera muestra de la sustitución y de la redención. Y pareciera, o sea, poderme yo imaginar cómo Adán y Eva le contaban esta historia a sus hijos hasta la saciedad y diciéndoles, y por esa razón nosotros ofrendamos y para acercarnos a Dios, el derramamiento de sangre para cubrir nuestras culpas, porque nuestra vergüenza no venía de estar desnudos, sino del profundo pecado que cometimos, porque también debe haber un elemento en la fe. La verdadera fe produce ¿qué? Arrepentimiento de las malas obras. Adán y Eva debieron haber sentido hasta lo sumo lo que hicieron. Yo no veo una Eva diciendo, pues la cosa no salió bien. No, una Eva profundamente arrepentida, un Adán profundamente arrepentido por lo que hizo y por lo que realizó. Entonces, ¿en qué momento Caín olvida todo esto y ofrece lo que a él le parece? Entonces, la ofrenda, ¿qué fue lo que causó que la ofrenda de Caín no agradara a Dios? No fue una ofrenda de obediencia, no fue una ofrenda de fe. Acuérdense que la fe es la condición de una persona que se siente incapaz y que confías en las obras de otro. Esa es la fe. La fe no es obras de la persona que tiene fe. La fe es depositar la confianza en las obras de otro. No fue una ofrenda basada en la incapacidad. Él se creía muy capaz. No fue un acto de adoración y de humildad por parte de Caín. No fue un acto de donde él entendía su penosa condición, sino que él aún creía que podía presentarse en sus propias condiciones al Señor. Por eso el Señor le dice a Caín, si tú haces lo correcto, te irá bien. Y si no, el pecado está a la puerta. Hay gente que piensa que él pecó en el momento en que mató a su hermano. No, él pecó desde antes, al acercarse como él quiso. Sencillamente fue una consecución de pecados. Fue un acto de competencia y autoexaltación. Tanta fue la actitud de competencia de Caín que no vio a su hermano como a su prójimo, sino que lo tuvo como a su enemigo y lo mató. Él mató a la imagen de Dios. Y si ustedes leen en los primeros capítulos de Génesis, cuando se habla del asesinato, se habla en esos términos, que es gravísimo porque es destruir la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué destruye a la imagen de Dios Caín? Porque él mismo no la emulaba. Él no estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido él creado, que era ser la imagen y semejanza de Dios.
De hecho, él aborrece la imagen de Dios. No quiso derramar sangre redentora, no quiso sacrificar un cordero en su altar, sino que en su altar presentó el esfuerzo de su trabajo. No presentó a un inocente por él ser culpable, sino que él se veía en una condición perfecta, normal, común y corriente, y presentó el esfuerzo de su trabajo. Pero lo más vil de todo es que él rebeldemente no derrama la sangre del cordero, pero sí derrama la sangre de su hermano. Esto es terrible. No quiso derramar la sangre redentora, pero finalmente en su pecado derramó sangre inocente. Ahora, para su propio mal, porque la sangre de Abel clama por justicia. Y por eso fue castigado Caín y se perdió eternamente. Mientras que la sangre de ese cordero que él hubiese sacrificado en el altar clamaba era por misericordia. Y eso es lo que pasa con todo incrédulo. Un incrédulo no le cabe en la cabeza el plan de salvación del Señor, no le cabe en la cabeza. No le cabe que se salve de pura gracia, no le cabe sencillamente. Eso es lo que sucede con Caín. Eso es lo que sucede con Caín. Ahora, por su parte, con Abel, dice la Escritura, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda que se había ofrecido él. La sangre derramada para expiación, purificación y consagración tenía que proceder de un ser limpio, inmolado sobre un altar. O sea, es algo que tenía que pasar. La única manera de que el hombre culpable, de que el ser moral culpable se pueda presentar delante de Dios es que el inocente muera por él. Ahora, todo esto apuntando al sustituto por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que lo estamos hablando en los términos hasta que en ese momento se está hablando. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, 22 es clara: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Punto, se acabó. Por eso les digo que Caín no pecó en el momento que mata a su hermano. Recuerden que Caín ya heredó la naturaleza caída de sus padres. Él ya es un pecador. Y todo lo que sale de su corazón es pecaminoso porque no busca la gloria de Dios. Entonces, concebir la necesidad de expiación para cubrir el pecado está fuera de la mente natural del hombre. Por eso no estuvo. Por eso para Caín eso fue una locura, un acto de locura. Y rebelde. Y voluntariosamente no obedeció. No hay peor enemigo del hombre que su propia religión. Eso fue lo que así se presentó Caín delante de Dios. Porque lo llena de justicia personal y le hace independizarse de Cristo. Es lo que dice Gálatas 5:4. Lo que creía, escúchenme bien, lo que creía Caín finalmente fue su perdición. Lo que creía Caín finalmente fue su perdición. Por el contrario, la verdadera apreciación espiritual de sacrificio, según las Escrituras, jamás conducirá al hombre que ofrece ese sacrificio a la exaltación de una justicia propia, sino que le llevará a una profunda humildad, donde reconoce el plan divino de salvación por medio de un sustituto, algo que es completamente ajeno al razonamiento humano, algo que es completamente ajeno al razonamiento humano. Dios mismo es el que hizo el primer sacrificio en el huerto del Edén. Según lo que dice Génesis 3:21, lo que vemos allí, que recién se lo relaté al principio de la clase, el Señor, para poder cubrir con un vestido de pieles a Adán y a Eva, tuvo que sacrificar un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre. De hecho, tengo la completa seguridad de lo que les estoy diciendo, porque ellos se tuvieron de ahí en adelante que seguir vistiendo de la misma manera. Y entonces tuvieron que seguir, ¿qué? Tuvieron que seguir sacrificando animales. ¿Para qué? Para presentarlos en el altar y vestirse. Recuerden que hasta ese momento, si nosotros unimos con lo que dice la Escritura en Génesis, por primera vez se le da la orden a Noé de que coma de la carne de los animales. Porque se les está diciendo puntualmente en lo que les acabé de leer que comerían de dónde. Con sudor trabajarás la tierra
y de lo que crezca de la tierra comerás. Ese fue el mandamiento. Ellos hasta este momento no se alimentaban de carne animal. Entonces el animal muerto servía solo para dos cosas. Servía para vestirlos y cubrir su desnudez, su vergüenza, y para ofrecerle sacrificio al Señor. Y era un sacrificio de holocausto. Cuando se habla de un sacrificio de holocausto significa que era del todo quemado. No como habían otros sacrificios que se tomaba la grosura y se podía comer. El sacerdote y el que ofrendía, el oferente, podía comer de esta carne. Eso lo vimos en detalle cuando vimos la tipología de los sacrificios con respecto a Cristo. Lo pueden ver en tipología bíblica. Ese curso está abierto en internet, lo pueden ver. Entonces, lo interesante del asunto, mis hermanos, aquí es que Dios mismo fue el que sacrificó el primer animal y por esa razón es que lo empieza a hacer de manera sistemática Adán y Eva. Y por esa razón vemos a un Abel presentándolo. ¿De dónde procedieron entonces aquellas túnicas de piel que cubrían el cuerpo de nuestros primeros padres, reemplazando sus delantales de hojas de higuera que también apuntan a las obras? Esos delantales de hojas que con los que ellos pretendían cubrirse era cubrir su vergüenza con su propio esfuerzo. No, para nada. Es el Señor el que cubre la vergüenza. También hace parte de una alegoría y de un símbolo del pacto de gracia. Sin duda Dios, en su infinita misericordia y gracia soberana, había sacrificado la vida de algún animal para confeccionar con su piel sus vestiduras. Aquellas vestiduras fueron divinamente provistas para que los primeros pecadores pudieran comparecer ante Dios y así vernos en tales túnicas, un tipo de nuestro Señor Jesucristo obrando en salvación por derramamiento de sangre para expiar nuestros pecados, para borrar nuestra vergüenza, el cual, como sustituto, ha sido hecho justificación en favor de nosotros, como lo dice brillantemente el apóstol Pablo en 1 Corintios 1. Entonces, leamos lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Entonces, la ofrenda de Abel fue una ofrenda obediente. Fue una ofrenda ofrecida desde la incapacidad. Él no se creía suficiente para presentarse delante de Dios. En él hay una incapacidad. Él entiende su estado pecaminoso. Él entiende que sin derramamiento de sangre no se puede presentar delante de Dios. En esta oportunidad, él no está sacrificando este animal para vestirse, sino que está sacrificándolo para adorar al Señor. Imagínense, aún para adorar al Señor, él necesitaba de un sustituto y era ese animal inocente. Y también fue una ofrenda gozosa. Mientras vemos a Caín con su semblante decaído, actuando en competencia, mirando con ojos de sospecha a su hermano, Abel está gozoso de tener la oportunidad de poderse acercar a un Dios santo a través de un mediador. Una ofrenda bajo el pacto de gracia. Una ofrenda bajo el pacto de gracia. Abel, a pesar de que muere, Abel es salvo. Porque Abel vive el evangelio. Cree en el evangelio. Mientras que su hermano Caín se resiste y quiere vivir es bajo sus obras supuestamente perfectas, pero obviamente es una mentira. Entonces, ¿cómo finaliza el día de hoy esta reflexión? Abel muere sin dejar descendencia y Caín levanta una generación lejos de Dios. Dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esta declaración es importantísima. ¿Sí? ¿Por qué es importantísima? Porque entonces la descendencia que se levantó de Caín fue una descendencia que se apartó completamente de Dios. La descendencia que se levanta de Caín es una radiografía de Caín. Un ser que no acepta los términos de Dios, que no acepta la imagen de Dios y que aún quiere eliminarla. Porque la descendencia de Caín se va a conocer como una descendencia de asesinos también. Se levanta Lamec, que es el primer
polígamo de la escritura. Porque aparece Lamec como el primer polígamo, el primero que tiene más de una esposa. Y empieza a hacer un canto donde exalta que si a Caín lo maldijeron una vez, a él 7 veces, una cosa terrible. O sea, cada vez la descendencia de Caín se endurecía cada vez más y más y más. Pero se va a levantar entonces una descendencia temerosa de Dios a partir de Seth. Y dice que con su hijo Enos, nuevamente los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es maravilloso, esto es interesante. ¿Y por qué la fotografía que aparece ahí de hijos de Dios e hijas de los hombres? Para la declaración que hay anterior al juicio que viene del diluvio, que va a ser los próximos temas que vamos a ver, mis hermanos. Y es que precisamente se levanta una descendencia perversa como la de Caín, pero paralelamente se levanta una descendencia maravillosa que teme a Dios. Y ahí podemos ver, escúchenme bien, podemos ver cómo siempre, en todo el parámetro de las escrituras, se van a levantar creyentes y no creyentes. El universalismo no tiene cabida absoluta en las escrituras. Entonces, siempre va a haber gente que se va a perder, siempre va a haber gente que se va a salvar, el Señor siempre se va a reservar un remanente escogido por gracia, y esto va a ser maravilloso. Pero va a venir un punto cúspide, que es cuando esa descendencia que busca a Dios se va a contaminar al caer en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo veremos en próximas clases. Por ahora queda la situación. Adán y Eva tenían la expectativa de que podría ser Caín el que cumpliera la promesa, pero Caín tenía un corazón malo. Abel es muerto. Finalmente nace uno que, como dice la misma Eva, el Señor le ha sustituido en lugar de Abel. Y no es casualidad, mis hermanos, ese término sustituto. No es casualidad ese término sustituto. Porque Eva sigue insistiendo que puede ser Seth la persona que pueda acabar con la obra de la serpiente. Ahora, no es Seth, sino Enos, el que se nombra y que dice que a partir de que nace Enos, los hombres empiezan a buscar de Dios. Esto es maravilloso, pero comienza entonces la carrera de relevos para que se cumpla la promesa de el prometido, del sustituto, el protoevangelio. Y me gustaría para terminar leerles lo que dice Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea que los que empezaban a hacer lo que hizo el Señor en el principio en Génesis 3:15, porque el mismo hecho de que Adán y Eva se lo predicaran a sus hijos significa que ya empezaron a profetizar, obviamente en el sentido de enseñar lo que Dios dijo a sus hijos, y de ahí en adelante se levantan otros hombres de Dios que el Señor les empieza a hablar de este propósito, que es precisamente el objeto de este estudio. Y entre ellos los profetas que profetizaron, como dice Pedro en su carta, de la gracia destinada a vosotros, de lo que prometió el Señor en el protoevangelio, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este pasaje, mis hermanos, de Primera de Pedro le da cuerpo a todo el Antiguo Testamento. Este primer anuncio que da el Señor de su evangelio se va a empezar a ver de manera cada vez más detallada a través de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a los que habían de ser salvos. Ellos mismos, escúchenme bien, escudriñaron qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, y este término Espíritu de Cristo es maravilloso, porque está hablando de Dios guiándolos a saber. Se anunciaba que había un tiempo particular. Ahora, ese tiempo, ¿cuándo se cumplió? Se cumplió el primer siglo en la persona de nuestro Señor Jesucristo.